Que el Señor los siga bendiciendo. Tenemos ahora la segunda parte de Verdugo de Sacerdotes Católicos. Va sobre guerrero católico. Tomemos la palabra de Dios como base y fundamento. Fuera de la palabra de Dios, nada vale, nada es válido. La palabra de Dios es el único fundamento de regla y fe del verdadero cristiano, de la verdadera iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo depende única y exclusivamente de la palabra de Dios. No necesita otros libros como el Catecismo, el Libro del Mormón, el Atalaya, el Despertar, la Perla de Gran Precio, etc. No necesita nada de eso. La Biblia es más que suficiente, le dijo Pablo a Timoteo. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para constituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. O sea, que la palabra de Dios tiene poder para perfeccionar al hombre y no necesita ayuda de otros libros, mucho menos del catecismo modernizado todavía. Ni siquiera es el catecismo antiguo. Catecismo modernizado que escribió Benedicto XVI. Mira nomás en lo que están confiando muchos católicos. Muy bien. Tocante la sucesión de Pedro. Solo llamó el Señor 12 apóstoles. Solamente 12 apóstoles llamó. Eso se encuentra en Mateo capítulo 10. En Lucas, quizá más adelante estaré dando las otras citas, pero con una cita tienes. Y la voy a leer textualmente. Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia. No una que otra enfermedad y una que otra dolencia. Porque eran apóstoles llamados por Dios. Que Dios los equipó con ese poder y con esa autoridad. Muy bien, 12 apóstoles. Matías no fue apóstol. Matías no fue apóstol. Pedro se aborazó y quiso ayudar al Señor Jesús poniendo a Matías como apóstol porque ya había muerto Judas, se había ahorcado. Ahora Pedro quiere ayudarle al Señor Jesús poniendo a Judas sin haberlo llamado el Señor. Porque los apóstoles tuvieron anduvieron con el Señor, tuvieron comunión con Dios. Vamos adelante con lo que sigue. Bendito el Señor. Entonces Matías no fue apóstol. Pedro se aborazó, quiso ayudar a Cristo, nombrando con sus propias fuerzas al sucesor de Judas. Pedro citó la profecía que se encuentra en el Salmo 109, verso 8.
La voy a leer. Esa fue la profecía que citó Pedro para poner a Matías. Salmo 109, verso 8. Dice: sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Bueno, el 8, perdón, leí el 9. Sean sus días pocos y tome otro su obispado, su oficio. Eso lo dijo Pedro en Hechos 1:16, cuando quiso poner a Matías. Gloria al Señor, que Dios no lo puso. Y hay el que lee entienda, para que sepa que es imposible que Dios lo haya puesto. Dice así, vamos a leer del 13 en adelante. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 número. Oye las palabras que dijo: varones hermanos, conviene que se cumpla la escritura, lo que leí en el Salmo 109, verso 8, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Y luego dice, porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Vuelvo a repetir lo del Salmo 109, verso 8. Aquí dice Pedro, verso 21. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, conviene. Ahí ya está mal Pedro, dice que conviene. Este asunto no es de si conviene o no conviene, este asunto es si Dios dice o no dice. Porque la mayoría de las doctrinas del catolicismo es conveniencia, les conviene. El purgatorio les conviene, dinero. Bautismo de niños les conviene, dinero. Hacer imágenes les conviene, dinero, porque las venden. Adorar imágenes les conviene dinero porque pagan limosnitas y pagan mandas y misas. Todo les conviene, aunque Dios no lo diga, solamente con que les convenga ya la hicieron. Ok, dice, y señalaron a dos, a José llamado Bersebas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, aquí está hablando que el grupo, aquí no era Pedro el que estaba nombrando, como dice Luis Toro, era el grupo, está hablando en plural. Tanto uno como el otro, de todo el grupo, tenían valor ante Dios. O sea, no había preferencia. En Dios no hay hijos chiqueados, mimados, pero no pueden mencionarlos a todos juntos. Entonces menciona a Pedro. Pedro es el que está aquí,
pero no dice Pedro. Fíjate lo que dice. Dice que Pedro, oye, escucha. Dice, cuando Pedro les dice que conviene que pongan, conviene, pero le está preguntando a ellos. Si fuera el Papa no les preguntaba, los mandaba. Y luego dice, y señalaron a dos. Señalaron a dos. No dice, Pedro señaló a dos, sino que todos, en común acuerdo, señalaron a dos. Eso dice la Biblia. A José llamado Bersebas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, no dice, y orando dijo Pedro, no. Orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos. Fíjese nomás, querían someter a Dios en un molde. Muestra cuál escoges de estos dos. O sea, queremos que escojas uno de estos dos, no el que tú quieras, sino nosotros hemos escogido estos dos, y de estos dos tú escoge uno. Qué ridículo, ¿verdad? ¿Cuál escoges de estos dos para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar? Y como no, primeramente no tenían el Espíritu Santo, tal no se derramaba, estaba por derramarse. Primeramente no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Pedro cortaba oreja y hacía relajo y medio. Y negó al Señor, etcétera, porque no tenía el Espíritu Santo. Primeramente no tenían el Espíritu Santo. Segundo, estaban mandando a Dios. ¿Cuál escoge? De estos dos escoge uno. Gloria al Señor. Entonces Dios no los escuchó. Y como no los escuchó, entonces dice el verso 26, y les echaron suertes. Ya nomás faltaba que hicieran una kermés al santo patrono de Pedro, hicieran un baile, cargaran la estatua de Pedro, le prendieran velas y veladoras, y fuera Walter Mercado a echarles la suerte a ver cuál quedaba. Echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Como no lo llamó, Dios nunca lo usó, ni se sabe qué fue del pobre de Matías. Gloria al Señor. Muy bien. Seguimos adelante. Vamos a... Ok. Como decíamos, Pedro escogió a dos varones y les echó suertes. Hechos 1:26. Y la suerte cayó sobre Matías. O sea, Hechos 1 del 23 al 26. La suerte cayó sobre Matías. Dios está en contra de las suertes. Eso es del diablo. Fíjate nomás. Eso le hubiera quedado bien al catolicismo porque ellos son expertos en las suertes. En las rifas y todo eso. Muy bien. El hombre se dirige por suertes como no tiene quien le ayude. Entonces, Dios toma decisiones de él, por él. Bendito el Señor. Vamos adelante. Ve viendo
guerrero católico. Número 1. Matías no fue nombrado por el Señor Jesucristo. Número 2. Solo fueron 12 apóstoles y con Matías hubieran sido 13. Número 3. En Revelación 21:14 dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 muros, 12 fundamentos, y que en cada uno de los fundamentos está un nombre de un apóstol. Dice, está el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. No dice de los 13, mucho menos de los 14. Número 4. El Señor nombró directamente a sus apóstoles. Lucas 6:13 y Mateo 10:1. Número 5. El Señor ya tenía a Pablo escogido en su omnisciencia para ocupar el lugar de Judas. Dios, dice Pablo en Gálatas 1:15, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1:15 y Romanos 1:1. Apúntalo, guerrero católico, y pon la lupa, saca la foto y cómete este paquetito de caramelitos con chocolate y fresa, pero no te los comas de un golpe porque te pueden hacer daño. Muy bien. Pablo fue llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1, Efesios 1:1. Pablo fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, no del papa, ni de la mamá, ni del tío, ni de la sobrina, ni de la prima, ni de la abuela. Por Dios. Primera de Corintios 1:1, Segunda de Corintios 1:1, Colosenses 1:1, Primera de Timoteo 1:1, Segunda de Timoteo 1:1. Todas esas citas que son pan, este sí es pan. No como el pan que te dan en la misa. Ese pan lo único que te hace es que te empachas si comes mucho. Este no tiene límite, este te sacias y te gozas y vas a querer más y más y más. Por eso en el capítulo 6 de San Juan, ese pan del que estaba hablando el Señor de su palabra, lo resume en el verso 63 que dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. En otras palabras, no les estoy hablando de carne, de sangre, de carne y cuerpo mío. Les estoy hablando del verbo, la palabra que da vida. Juan 6:63. Muy bien. El Señor se manifestó en Pablo en el capítulo 9 de los Hechos, de allí en adelante lo llamó. Capítulo 9, versículo 6. Y luego el verso 15 y 16. Ahí está claramente el llamamiento de Cristo hacia Pablo para el apostolado, para que fuera apóstol. Léalo allí, guerrero católico. Pablo dice que él fue el último de los apóstoles. Primera de Corintios 15:8. Entonces, ¿por qué le llaman al Papa apóstol? ¿Y por qué tanta secta
como el G12 y la luz del mundo y la de la doctrina de la prosperidad, puro apóstol. Si Pablo fue el último apóstol. ¿Y por qué el Papa apóstol? No, señor. Muy bien. Pablo dice que él fue el último de los apóstoles. Lo dice clarito en Primera de Corintios 15:8. Primera de Corintios 15:8. Pablo miró al Señor Jesús. Primera de Corintios 9:1. No fue constituido apóstol, ¿verdad? Por un hombre. Él lo explica que él fue constituido apóstol, pero no por un hombre. Primera de Timoteo 2:7. Déjelo leemos. Primera de Timoteo 2:7. Bendito el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice: el cual se dio a sí mismo por precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y en amor. Vamos adelante, gloria al Señor. Y luego dice Pablo recalca, mi amigo, Pablo recalca su apostolado porque muchos no lo aceptaban como pastor. Muchos no lo aceptaban como pastor. Y él recalca su apostolado. También en el Antiguo Testamento, Dios escogió personalmente a sus sacerdotes de la tribu de Leví, no de la tribu que les diera la gana, de la tribu de Leví. Éxodo 28:1. Isaías 61:6. Pero Él los escogió, no los hombres. Dios llama, Dios escoge, no los hombres. En el Nuevo Testamento, el Señor escogió personalmente a sus apóstoles, guerrerito, sin intervención humana. No pidió ayuda, ni comentarios, ni opiniones. Él los llamó, Él los preparó, Él los escogió, Él los ungió y Él los envió. Y Él los protegió. Ok, el Señor, sin intervención humana, los llamó, sin imposición de manos, menos manos sucias llenas de sangre, manos llenas de pecado, de muerte. No. Gloria al Señor. Vamos a leer en Lucas 6:13. Mira lo que dice Guerrero. Lucas 6:13. Dice así: y como fue de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él los llamó a los 12. Nadie puede ser tan atrevido que se atreva a llamar a otros, que nunca los mandó el Señor que los llamaran. ¿Cuándo mandó que llamaran a los papas?
y a los sacerdotes a Luis Toro. ¿Cuándo mandó que llamaran a Luis Toro? Primeramente, eran de la tribu de Leví los sacerdotes. Deja ver si vamos a leer Éxodo 28:1, a ver si está esa cita. Éxodo 28:1. Dice: y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel. Aarón, sumo pontífice, lo voy a llamar, y a sus hijos en sucesión, a sus hijos, no a cualquier loco, cualquier hablador, cualquier mentiroso, cualquier farsante, no. Y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, no de entre los venezolanos, ni de entre los mexicanos, no, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y allí dice a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Muy bien. Entonces, Dios los llamó. Cristo llamó a sus discípulos. Muy bien. Entonces Matías no fue, jamás fue puesto por Cristo, por eso no hubo respaldo de Dios con él. Y porque no lo había llamado el Señor, se estaban metiendo. Bueno, no tenían el Espíritu Santo, no tenían la guianza, no tenían la iluminación, no tenían el respaldo, no tenían la confirmación. Aparte de todo eso, Matías, que no fue apóstol, porque entonces, vuelvo a repetir, serían 13 apóstoles. Bendito el Señor. Vamos adelante. Bernabé tampoco fue apóstol. Únicamente fue apartado junto con Pablo para la obra. Les impusieron las manos en Hechos 13, 2, 3 y 4. No para darles la sucesión de apostólica, como dicen las blasfemias que dice Luis Toro, no. No les impusieron las manos para eso. Les impusieron las manos para eso, una buena práctica que hasta la fecha la usamos nosotros, porque iban a salir a cumplir con una misión a cierta ciudad a predicar el evangelio. Estaban ministrando en la iglesia en oración. Ya los enviaron porque allí habló el Espíritu Santo. Dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No era para el apostolado, porque Pablo ya era apóstol, llamado por Cristo, desde el capítulo 9 de los Hechos. Y segundo, Bernabé nunca fue apóstol. Entonces, ¿cómo está ese enredo? Pues es que es la madeja de Luis Toro. Muy bien. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Por qué crees que Luis Toro no le lee? Mira, cuando lee el capítulo 3 de Luis Toro, te voy a decir lo que lee y lo que no lee. Escucha. Bendito el Señor. Vuelvo a repetir, Matías no era apóstol. Pablo ya tenía mucho tiempo predicando la palabra. Desde que se convirtió en el capítulo 9 hasta aquí en el capítulo 13, ya tenía Pablo mucho tiempo predicando la palabra. En el capítulo 24, verso 24 y 25 del capítulo 12, dice: mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada, y Bernabé y Saulo volvieron a Jerusalén,
habiendo cumplido su servicio. Habían ido a predicar, terminaron su servicio, su encomienda. Ahora llegan a Jerusalén, a la iglesia que estaba en Antioquía. O sea, llegan a Jerusalén y luego de ahí se van a Antioquía, a la iglesia, pero habían vuelto con su encomienda. Ahora, fíjate nomás, Luis Toro le lee esta escritura del capítulo 13 para decir que allí le hicieron la sucesión apostólica a Pablo. Mentira, blasfemia, error, como dice Luis Toro, error. Mira, dice, verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos encima de ellos y los despidieron. Lee el 3. Él no lee el 1 y 2 porque allí se le cae su castillo de arena. Mira, oye, escucha, guerrero. Había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas, maestros, profetas y maestros. Escucha. Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo era maestro de los gentiles. Ok, pero fíjate nomás, estaban ese grupo de personas. Solamente 2 eran conocidos. Los otros quizá eran nuevos. Eran, ¿cómo se le llama cuando no? Bueno, escucha. Níger no era conocido. Lucio Cireneo no era conocido. Níger no era conocido. Lucio Cireneo, perdón. Gracias. Lucio Cireneo no era conocido. Y Manahem, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, no era conocido. Te voy a mencionar otra vez los 3. Níger, Lucio y Manahem. Esos 3 oraron por Bernabé y por Pablo para que fueran a predicar la palabra a donde el Espíritu Santo los había enviado. Esos 3 no eran papas para darles la sucesión apostólica, ni eran apóstoles, ni conocidos eran. Si fuera por rango, era para que Pablo y Bernabé hubieran orado por ellos. Como cuando le dijo Juan a Cristo, yo debo ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Aquí era lo que le hubieran dicho estos hombres a Pablo y a Bernabé. Ustedes deben de orar por nosotros, y quieren que nosotros oremos por ustedes. Pero Luis Toro no lee eso. Nomás lee que oraron y los enviaron. Y lo dice, ministrando pues estos al Señor, estos 5 que te mencioné, y ayunando, les dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Pero lo dijo el Espíritu Santo, no ellos. Bendito el Señor. Vamos pues hacia adelante. Que estos enredos solamente lo sabe hacer los apologistas católicos. Les impusieron las manos y los enviaron a cumplir la obra del Señor. No era para el apostolado.
No tenían necesidad de que les impusieran las manos para ser apóstoles. Nadie, no existe. Es mentira, es engaño, es falsedad. La sucesión apostólica, la imposición de manos para el apostolado. Es mentira. Gloria al Señor. No existe. Dios siempre revela a sus siervos lo que va a hacer. Amós 3:7. Dios no hará nada sin haberle revelado su secreto a sus siervos. Y a Pedro no le reveló que nombrara un sucesor de Judas. Ahí metió la pata Pedrito. La imposición de manos no es para nombrar sucesores. La dieron en ese tiempo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y también para sanar los enfermos. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y para recibir el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, Dios no mete en un molde su evangelio. Él llenó del Espíritu Santo a muchas personas sin que nadie orara por ellos. Por ejemplo, en casa de Cornelio, predicando Pablo, lo voy a leer, predicando Pedro. Hechos capítulo 10, dice así. Dice, estando predicando Pedro, dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. No tuvieron que ponerle las manos. Este asunto no es de ritos. No tuvieron que ponerle las manos. Bendito el Rey de Reyes, Señor de Señores. No tuvieron que ponerle las manos. Estoy buscando aquí la cita. Ok, parece que ya la encontré. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles de que eran de la circuncisión que había venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Allí sin ponerle las manos. Y en la iglesia, los que han recibido el Espíritu Santo, la mayoría sin ponerle las manos, han buscado a Dios, se han consagrado, orando, ayunando, y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos adelante. Deje a ver si encontramos. Aquí está. Muy bien. Para orar, imposición de manos es para orar por los enfermos, para liberar a una persona, para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, para un don espiritual. Eso se encuentra en 1 de Timoteo 4:14. Gloria al nombre del Señor. Eso se encuentra en Hechos 8:17, en Hechos 9:12, para enviarlos a un lugar a evangelizar, un viaje misionero. Hechos 6:6, para servir las mesas. Ahí cuando dijo Pedro en Hechos 6:6, escojan 7 varones de buen testimonio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, y pónganlos en este negocio, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Para sanar los enfermos, como le digo, pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Bueno, Juan fue el último apóstol al morir, y Dios no le reveló, gloria al Señor, que en un futuro tendrían otro apóstol o un sucesor de apóstol. Juan quiso escribir más
y el Señor ya no se lo permitió. Revelaciones 10, 4 al 7. Cierra las palabras de esta profecía. Pablo nos advierte de los falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11 al 13, que unos de ellos son los católicos, los apologistas católicos. Mira lo que dice Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículo 12 y 13. Por lo cual hago, mas lo que hago lo haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así como Luis Toro, igualito. Muy bien. Juan también nos advierte de los falsos apóstoles, los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Revelación 2:2. ¿Quiénes son esos falsos apóstoles? Son aquellos que se dicen ser apóstoles o sucesores puestos por el Señor, diciendo: soñé, soñé, soñé. Dios me dijo, Dios me mostró una visión. Todos esos son falsos, mentirosos. Que hay algunos que sí son de Dios, pero son pocos. Todo lo de Dios es pequeño, pequeño remanente. Los falsos son lo máximo. Muchos, por eso dice, muchos falsos profetas se levantarán. Muchos. Y engañarán a muchos. Si fuere posible, aún a los escogidos. Como ves, guerrero, la Escritura prohíbe imponer las manos a la ligera. Un consejo que le dio Pablo a Timoteo. Una cosa es a una persona y una cosa es un mandamiento general para todos. El ser apóstol o sucesor tenía que demostrar por medio de hechos, de pruebas, de manifestaciones, no nomás de boca. Milagros, sanidades, levantar paralíticos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Hacen esto los sacerdotes católicos? ¿Hacen esto los papas? ¿Hace eso Luis Toro? Con esa, pues puede echarlos con esa burla sarcástica que tiene. Pienso que le molesta a los demonios esa burla sarcástica. Esos demonios que se manifiestan en él. Entonces, cuando llamó a sus 12 discípulos, los envió y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les dijo: sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos. Mateo 10:1 en adelante. Un sucesor de apóstoles tiene que hacer lo mismo que un apóstol. ¿Cómo es posible que se autodenominan los católicos que sucesores, pero en los hechos, en las pruebas, en las manifestaciones, en el poder, en la unción, ¿qué pasó? Allí no hay sucesión.
Pedro sanó a un paralítico. Hechos 3, 6 y 7. Sanó a Tabita. Hechos 9, 34 en adelante. Hechos 5, 15 y 16. Pablo sanó a un paralítico. Hechos 14, 8, 9 y 10. Pablo echó fuera demonios. Hechos 16, 18. Pablo resucitó a Eutico. Hechos 20, 9 y 10. Y los papas, los sucesores de hoy en día de los apóstoles, ¿qué echan? ¿Qué echan? Violan niños, mienten, roban, engañan. ¿Qué hacen? ¿Sucesores? ¿Con qué se come eso? ¿Con cuchara o con tenedor? ¿Sucesores? Qué terrible, qué terrible. Pregunto yo, te pregunto, esos sucesores tuyos, de tu secta, ¿sanan paralíticos? ¿Resucitan muertos? El Señor nos advirtió de esos falsos apóstoles, esos papas, Mateo 24, 23 y Mateo 24, 2. Creer que en nuestros días existen los apóstoles o sucesores puestos por Dios es algo muy pervertido, diabólico, pues la Escritura se cierra en Revelación 22, 18 y 19. Ahí se cierra la Escritura, allí termina. ¿Cómo van a meter a un apóstol en la Escritura si nomás son 12? Aunque los claves con clavos o con tachuelas, o los pegues con crazy glue, con chapopote o con tape o con saliva, no puedes retener a los sacerdotes, a los apóstoles allí, porque no existen. Porque ahí se acabó en Apocalipsis 22, 18 y 19. Y mira, y cuando se termina con algo importantísimo para los que se quieran atrever. Dice así: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas otro apóstol, otro sucesor, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cómo ves? Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 35 y 6. Deuteronomio 4, 2 y 12:32. Dice así. Deuteronomio 4, 2 y 12:32. Dice así, guerrerito, 4:2. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 12:32. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadirás a ello, ni quitarás de ello. Entonces, ¿dónde quedaron tus argumentos, guerrero católico?
ahí sí que tú nomás, bla, 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 bla. Dios te cuide, Dios te guarde, Dios te ayude. Y si yo fuera católico, ya no diría Dios te salve María, sino que diría Dios te salve, guerrero católico. Y te lo digo, que Dios te salve, que alcances salvación, que no mueras perdido para siempre y despiertes como el hombre rico en el tormento eterno, y allí haya solamente gritos despavoridos, quejidos y tormentos y desesperación en aquel lugar tormentoso, por caprichudo, por terco. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? ¿Te entregas a Cristo o prefieres seguir así? No tienes paz. Sin Cristo nadie tiene paz. No tienes paz. Dios te bendiga.